¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 26 de marzo, es que el Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto al fuego en Gaza. Es la primera resolución que se aprueba sobre este tema. El pedido es que el alto al fuego debe ser inmediato y se produce tras 4 intentos fallidos de aprobar una resolución con contenido similar. 3 de los cuales fueron vetados por Estados Unidos y uno propuesto por Estados Unidos, pero que no planteaba el cese al fuego como una exigencia, sino como una necesidad, fue vetado por Rusia y China. Ahora se exige, cito, un alto el fuego inmediato para el mes de Ramadán, que a su vez debería conducir, cito, a un alto al fuego duradero y sostenible. La palabra duradero en la resolución reemplaza a la palabra que originalmente contenía el proyecto de resolución, que hablaba de un cese al fuego permanente. Duradero es más ambiguo, obviamente, en cuanto a la extensión del mismo. Y además la resolución exige, cito, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Mantengan esto que acabo de leer en mente por algo que voy a comentar en un minuto. La resolución, sin embargo, no vincula el inicio del cese al fuego a la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Quien hizo esa conexión, pero que no está, repito, en el texto de la resolución, es la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, quien además dijo que la resolución no era vinculante. La mayoría de juristas expertos en la materia estarían de acuerdo en que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son vinculantes. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, dijo que la abstención de su gobierno no representaba un cambio de la política hacia Gaza, pero que aunque apoya un alto al fuego, no apoyaba la resolución porque no condenaba al grupo Hamas, como tampoco condenaba, de hecho sea de paso, las acciones israelíes contra civiles palestinos. El gobierno israelí dijo que la resolución perjudica la ofensiva contra Hamas que viene librando y obstaculiza sus esfuerzos para liberar a los rehenes. Repito, una resolución que pide explícitamente la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes es un obstáculo en la interpretación orwelliana del gobierno israelí para su liberación. La siguiente noticia: 4 sospechosos están en prisión preventiva en Rusia tras los atentados del viernes pasado. La justicia ordenó que los responsables estuvieran sometidos a prisión preventiva, en tanto se establece su grado de responsabilidad en el atentado que provocó la muerte de al menos 137 personas en un teatro de Moscú y que fue reivindicado por el Estado Islámico. El viernes pasado irrumpieron en este teatro en los suburbios al norte de Moscú estos 4 individuos y no solo dispararon contra el público, unos 6.000 personas, unas 6.000 personas que acudían a un concierto de rock, sino que también provocaron incendios. Según la agencia oficial de noticias TASS, los acusados son naturales de Tayikistán. 3 de ellos ya se declararon culpables de los cargos. El Estado Islámico se atribuyó en su canal de Telegram la autoría intelectual y publicó como prueba un video donde se ve a los atacantes disparando dentro de la sala de conciertos. La agencia pública británica, la BBC, verificó la autenticidad del video. El Estado Islámico ya se había atribuido un atentado en Rusia en 2017 contra el metro de San Petersburgo, donde murieron 15 personas, pero las autoridades rusas han puesto en duda la autoría y Putin ha señalado que el gobierno de Ucrania habría creado una ventana de oportunidad para permitir a los terroristas cruzar la frontera hacia territorio ucraniano. Sin embargo, algunos hacen notar que Estados Unidos había advertido a principios de mes de la posibilidad de un ataque contra una gran reunión en Rusia, y la prueba de que tal advertencia existió
es que el gobierno de Estados Unidos es un llamado público a sus propios ciudadanos a tomar precauciones, a los ciudadanos estadounidenses que viven en Rusia. Eh, la alerta, sin embargo, fue desestimada como propaganda y un intento de inmiscuirse en las elecciones presidenciales por parte del gobierno ruso. Eh, Finalmente, Argentina conmemora un aniversario más del golpe que dio inicio a una dictadura militar que se prolongó entre 1976 y 1983. Decenas de miles de personas marcharon bajo el lema "Hoy más que nunca", conmemorando los 48 años del golpe. La presidencia de la República, sin embargo, había propalado un video que se concentra en las víctimas de las acciones terroristas de el Ejército Revolucionario del Pueblo y el movimiento peronista montonero. Y dice que hubo víctimas de ambos lados, que las muertes se produjeron en el marco de una guerra. eh, y la paradoja es que el video dice que si se cuentan los sucesos, cito, con un ojo tapado, no se es fiel a la historia. Sin embargo, el video cuenta los eventos con un ojo tapado porque no hace mención a las desapariciones, torturas y asesinatos de la dictadura. Fueron el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarroel quien en reiteradas ocasiones, pero no en este video, han cuestionado la cifra comúnmente aceptada de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, eh, y que más bien aseguran que la cifra real se situaría alrededor de 8.700. Eh, bueno, en cuanto al tema de análisis, iba a hablar, como mencioné la última vez, del tema de Haití. Iba a ser el tercer y último podcast sobre Haití, el de hoy. Pero dado los atentados en Rusia del viernes pasado, decidí cambiar el tema de análisis para hablar de ese hecho. En primer lugar, ¿por qué es verosímil la reivindicación del Estado Islámico de la autoría intelectual del atentado? Bueno, en parte por algo que ya mencioné. Tenían videos de los autores materiales de los atentados eh, disparando contra la gente dentro del recinto, muy probablemente tomados por los propios perpetradores o filmados estos videos por los propios perpetradores. Además, el Estado Islámico ya había reivindicado ataques contra blancos rusos fuera del territorio de ese país. En primer lugar, contra el vuelo de un vuelo internacional de una compañía aerocomercial rusa que explotó sobre el desierto del Sinaí poco después de despegar con rumbo a San Petersburgo, muriendo todos los pasajeros y tripulantes de ese vuelo, los 220. En segundo lugar, hubo un atentado contra la embajada rusa en Kabul, Afganistán, el 2022, reivindicado por el Estado Islámico provincia Jorazán. El Estado Islámico pretende ser un califato transnacional, o sea, un Estado transnacional, y por ende sus distintas ramas se conocen por la región en la que operan. Es el Estado Islámico provincia Jorazán, como se autodenomina. Eh, si bien tiene su centro de operaciones en Afganistán, tiene presencia en general en el Asia Central y en algunas partes de Oriente Medio como Irán. Eh, Además, ha habido ataques terroristas en suelo ruso en el pasado, reivindicado tanto por grupos de extrema derecha, algunos de los cuales tienen vínculos con Ucrania, pero sobre todo reivindicados por grupos yihadistas como el Estado Islámico. Por ejemplo, en 1999, cuando, digamos, el mismo año en que llegó al gobierno Putin, hubo atentados contra bloques de departamentos en varias ciudades rusas, provocando unas 300 muertes. En 2002, también en Moscú y también en un teatro, hubo un atentado en el cual los atacantes, miembros del Estado Islámico, tomaron 850 rehenes,
pese a lo cual las fuerzas rusas no solo, digamos, lanzaron gases en, en el recinto del teatro donde estaban los rehenes, sino que incursionaron violentamente y en el proceso murieron 170 personas. No es la primera vez que ocurre algo así. En 2004, terroristas chechenos, perdón, el atentado del 2002 eran grupos vinculados no al Estado Islámico, que aún no existía, surgió en 2014, sino entonces a Al Qaeda. Y en 2004 también terroristas chechenos, es decir, rusos, eh, pero vinculados a Al Qaeda, tomaron como rehenes a unas 1000 personas en un colegio en Beslan, en Osetia del Norte, dentro de Rusia. Nuevamente el gobierno ruso, dando a entender que no iba a aceptar el chantaje de una negociación con rehenes de por medio, incursionó y en el proceso murieron 334 personas, la mayoría de ellos niños que asistían a ese colegio. Muy probablemente por eso, dicho sea de paso, en esta ocasión los atacantes no se tomaron la molestia de tomar rehenes, sabiendo que lo más probable es que eso no detuviera la acción de las fuerzas de seguridad rusas y directamente intentaron asesinar al mayor número posible. Además, habría que recordar que hay indicios suficientes como para creer que probablemente producto de la guerra en Ucrania, el Estado ruso parece haber descuidado la alerta de sus fuerzas de seguridad a nivel interno. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, que el denominado Grupo Wagner en su momento pudo tomar una ciudad de Rusia, Rostov, a unos 1000 kilómetros de Moscú y avanzar sin ser detenido, aunque encontró resistencia, no fue detenido, sino unos 800 kilómetros al norte en su ruta hacia Moscú, y el contingente decide detenerse a 200 kilómetros de Moscú por cuenta propia. Eh, Además, habría que recordar que en Rusia hay millones y un número bastante grande, en realidad no estamos hablando de unos pocos millones, estamos hablando de más de 10 millones sin ninguna duda, de migrantes pobres de ex repúblicas soviéticas del Asia Central. Por ejemplo, dijimos que los 4 detenidos tras los atentados del viernes pasado eran de Tayikistán. Bueno, hay hasta 8 millones, según recuentos extraoficiales, de ciudadanos de Tayikistán residiendo en Rusia. Ahora, ¿por qué el Estado Islámico provincia de Jorazán tendría interés en atentar contra Rusia o Irán para el caso? Recordemos que en enero pasado un atentado reivindicado por el Estado Islámico mató a más de 100 personas en un cementerio al norte de Teherán, si mal no recuerdo, porque Rusia e Irán por igual respaldan a la dictadura de Bashar al-Assad, a la que combatían grupos vinculados sobre todo a Al-Qaeda, el autodenominado Frente al-Nusra, pero también grupos vinculados al Estado Islámico. Eh, Además del respaldo a Bashar al-Assad en Siria, está el hecho, en el caso específico de Rusia, que en las dos guerras de Chechenia, eh, digamos, zona autónoma dentro de Rusia, pero en donde surgió una insurgencia yihadista, el grado de destrucción causado por el propio ejército ruso fue mayúsculo. Este es un caso en el cual el ejército ruso destruyó una ciudad de su propio país, Grozny, la capital de Chechenia. Finalmente, ¿por qué no creo en la hipótesis de que Ucrania estuviera involucrada? Pese a que ya dije que Ucrania parece tener vínculos con grupos de extrema derecha que combaten al ejército ruso. Primero, porque estos grupos generalmente no han causado atentados terroristas contra civiles en Moscú o zonas cercanas a Moscú. Su accionar se remite en lo esencial contra objetivos militares en zonas cercanas
a la frontera entre Rusia y Ucrania, aunque dentro de Rusia. Y en segundo lugar, porque la abrumadora mayoría de los atentados terroristas en Rusia parecen tener autoría yihadista, sobre todo últimamente del Estado Islámico, pero no exclusivamente. Las milicias de derecha no han causado, digamos, bajas civiles por decenas o centenares. Sus ataques suelen ser más focalizados, con muy pocas víctimas mortales. Además, la región donde fueron detenidos los atacantes en realidad está más cerca de Bielorrusia o de la frontera entre Rusia y Bielorrusia que de la frontera entre Rusia y Ucrania. Pero además piénsenlo en los siguientes términos. Hay guerra dentro de Ucrania en la zona contigua a la frontera entre ese país y Rusia. De hecho, uno de los lugares donde hay combates más intensos en este momento es en la zona de la frontera entre Ucrania y Rusia, cerca a la cual se habría encontrado a los atacantes, que repito, de cualquier modo estaban más cerca de la frontera bielorrusa que de la frontera ucraniana. Eh, Así que creo que más bien el culpar de los hechos a Ucrania tiene que ver con las repercusiones que esto puede tener para el Estado ruso por su inoperancia al intentar contener este tipo de atentados terroristas, y además porque el gobierno de Putin, días antes del atentado, había ordenado una nueva movilización de tropas para enviarlas al frente de combate en Ucrania. Y culpar a Ucrania de estos atentados puede ayudar a legitimar una movilización que probablemente no sea particularmente popular en Rusia, teniendo en consideración que hasta hace unos días ni siquiera se le llamaba guerra a lo que viene ocurriendo hace más de 2 años en Ucrania, sino operación militar especial. Y esa es la tercera movilización que se intenta llevar a cabo desde el inicio de esa eufemísticamente llamada eh, operación militar limitada. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, porque ese es el último podcast de la semana, dado que los siguientes días son feriados. Hasta luego.